Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La dominica pasada, domingo 12, después de Pentecostés, la Santa Iglesia nos proponía, por medio de la liturgia, al piadoso samaritano como un dechado de caridad para con nuestros prójimos. Hoy nos muestra en la persona de otro samaritano el reconocimiento de la divinidad del Salvador y el agradecimiento que le debemos por las innumerables mercedes que de él hemos recibido. Y ahí vemos ya contrapuesta, como veremos inmediatamente, la antigua ley, el sacerdote y el levita, que pasan delante del herido, impotente esa ley, representada por el sacerdote y el levita, para sanar, para curar, para socorrer al hombre en su miseria. Y hoy, en contraposición, vemos los dos testamentos, tal como nos los muestra San Pablo claramente en la epístola. Consideremos primero el beneficio de Jesús. Iba el Maestro desde Galilea a Jerusalén para, según todas las probabilidades, celebrar su última Pascua en la ciudad de Isida. Son los últimos meses de la vida de nuestro Señor. Y al llegar a la frontera de Samaria, en vez de seguir adelante y atravesar esta región, torció hacia el este y por entre los confines de Galilea y de Samaria se dirigió a la Perea para luego subir por Jericó a Jerusalén. Y mientras caminaba, pasando por las fronteras de Samaria, al entrar en una aldea, le salen al encuentro 10 leprosos. 9 de ellos eran judíos, el otro samaritano. A pesar de las rivalidades, de los odios entre judíos y samaritanos, la desgracia común los reunió a esos 10 infelices y juntos salieron al encuentro de Jesús. Ya este solo hecho es altamente significativo. ¿Por qué? Puesto que al encontrarse con otros hombres, los leprosos se veían forzados, según la ley, a dar voces diciendo: impuro, impuro. Como quien dice: si no queréis contaminaros, si no queréis contraer esta horrible enfermedad, apartaos de nosotros. Mas he aquí que al ver a Jesús no gritan impuro, impuro, como con los otros hombres, sino que de muy distinta manera exclaman suplicantes: Jesús Maestro. San Agustín recalca esta expresión, maestro. No todos los curados ni todos los que acudían a nuestro Señor le llamaban maestro. Y esto hace ver, como veremos, que la lepra significa la infidelidad, la herejía, y el que enseña la fe es el maestro. Y ellos se dirigen a nuestro Señor como quien enseña la fe. Jesús, Maestro, compadécete de nosotros. Se mantienen por respeto a cierta distancia, pero en lugar de significar a Jesús que se aleje de ellos, al contrario, le piden que se acerque. Y como suele hacer con otros leprosos, así haga con ellos de sanar su lepra. La vista de aquellos repugnantes leprosos, sus úlceras, más aún la confianza de aquellos desgraciados, conmovió profundamente el corazón del Salvador. Y a impulsos de su infinita misericordia, determina Jesús restituir a los leprosos su entera salud. Pero antes quiso exigirles una condición digna de él y nada onerosa para ellos: la fe.
Y por eso les dice: id, mostraos a los sacerdotes, conforme a la observancia de las prescripciones legales, como había hecho con el otro leproso. Pero al otro leproso lo envió a los sacerdotes después de haberlo curado. A estos los envía tal como estaban. Y ellos podrían haber dicho: si nos presentamos así como estamos, delante del sacerdote, va a pensar que nos estamos burlando de él. Les exige la fe. Y es en el camino que los va a curar. Pero ellos parten inmediatamente, por orden de nuestro Señor, hacia los sacerdotes. Este mandato era una promesa tácita, pero inequívoca, de su salud, porque los leprosos no se presentaban a los sacerdotes antes, sino después de ser curados. Por lo tanto, al remitirlos a los sacerdotes para que comprobasen su curación, era lo mismo que prometerles que en el camino iban a recobrar la salud. Les exige ese acto de fe. Podrían haber dicho, si no hubiesen creído: te estás burlando de nosotros. Y cuando lleguemos allá, van a pensar que nos estamos burlando de ellos y vamos a ser castigados. Los leprosos, dando fe a lo que Jesús les decía, a lo que Jesús les prometía implícitamente, se dispusieron a cumplir lo que Él les ordenaba. Y emprenden el camino. Y fue así que, mientras iban a Jerusalén, se vieron de repente limpios de su horrible enfermedad. Nosotros, lo mismo que aquellos leprosos, tenemos horror a presentarnos delante de los hombres y descubrirles la lepra de nuestro corazón. Y no sin razón, pues ordinariamente no hallamos en los hombres más que indiferencia, desvío, sino desdén para con nuestra desgracia. No actúa así Jesús. Con que haya de nuestra parte humildad y confianza, cuanto más desgraciados, cuanto más repugnantes, tanto más interesaremos en favor nuestro su misericordia. La miseria atrae la misericordia de Jesús. No huyamos de Jesús, que el Señor no se desviará de nosotros. Haciendo pues los leprosos su camino, he aquí que de repente se encuentran curados, sanos. La expresión que utiliza el Evangelio es purificados, limpios. Por eso me entretuve ahí al traducir, porque está mal traducido en el Nisalito. Dice: ¿acaso no fueron los 10 curados? No, no fueron purificados, limpios, que tiene sus vericuetos. Se encuentran entonces los 10 de golpe, purificados, limpios, sanos. No es fácil imaginar la alegría mezclada de sorpresa que sintieron. Con qué júbilo expresarían a porfía lo que entre sí experimentaban al ver unos y otros que estaban todos, los 10, completamente limpios. Mas pasadas esas primeras expansiones, en medio de la alegría, en medio del reconocimiento de los 10, pronto surge una duda en ellos. Y la discrepancia y la disensión. Sanados como estaban, maravillosamente, milagrosamente, ¿qué debían hacer? No lo dice el Evangelio, pero somos inteligentes. Habrán discutido entre ellos, discutido en el sentido de intercambiar opiniones. ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que continuar camino a Jerusalén para presentarnos a los sacerdotes? ¿Tenemos que volver a Jesús, el Maestro? ¿Seguimos la letra de la ley que mata? ¿O vamos hacia el que debe ser el Mesías prometido?
¿Nos quedamos en la antigua alianza o abrazamos la nueva ley que se está proclamando? Más allá de que hayan discutido sobre esto o no, nosotros sí tenemos que discutir sobre esto. Sabiéndolo ahora todo esto, ¿qué tendrían que haber hecho? Y entonces no es al acaso, no es sin razón que la Santa Iglesia, por medio de su liturgia, acompañe este Evangelio de esa epístola de San Pablo a los Gálatas. Se iluminan mutuamente, epístola, evangelio, evangelio, epístola. Y a la duda, al intercambio de opiniones, siguió la discrepancia. Y a la discrepancia siguió la escisión, la ruptura. Los 9 judíos siguieron su camino a Jerusalén, hacia la ley, hacia Moisés, y el samaritano quiso antes regresar a Jesús, al legislador de un nuevo y eterno testamento. Y es ahí donde hay que ver entonces algunas de las frases de la epístola de hoy. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente, como si fuese uno, y no a muchos, a tu descendiente. San Pablo agrega que es Cristo. Evidentemente que San Pablo escribe la carta a los Gálatas tiempo después de todo este suceso, después del proceso, la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor. Pero justamente él está escribiendo a los Gálatas que estaban siendo confundidos por los judaizantes. Entonces es muy importante esta carta de San Pablo a los Gálatas y les dice: las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente, como si fuese uno solo, y a tu descendiente que es Cristo. La herencia viene de la promesa y no de la ley, dice San Pablo. La ley debía durar hasta que viniese el descendiente, a quien había sido hecha la promesa. Y esto que escribe San Pablo, no lo escribe porque se lo enseñó Jesús. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya lo sabían ellos. Y entonces, de ahí la discusión, el intercambio de opiniones, de ideas, entre los 9 judíos y el samaritano. No es que el samaritano tomó la carta de San Pablo a los Gálatas, no existía. Pero sobre lo cual se apoyó San Pablo para escribir la carta a los Gálatas, eso sí ya existía. Y el samaritano habrá discutido con los 9 judíos: no vayamos a la ley, vayamos al descendiente a quien le fueron hechas las promesas, y ese es Cristo. Ese es el Maestro. La ley debía durar hasta que llegase el descendiente a quien había sido hecha la promesa. Es a él a quien tenemos que dirigirnos. La promesa fue dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Dice San Pablo en la carta, casi al final del trozo que nos da a leer, a meditar la liturgia hoy. La promesa fue dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo, el único que podía cumplir las promesas: la redención, el perdón de los pecados, el derecho a la gloria. Y entonces el samaritano se aparta de la ley que mata y vuelve al descendiente, a aquel en quien habían sido hechas las promesas. Volvió, dice el evangelista, engrandeciendo con grandes voces a Dios, y llegando a Jesús cayó sobre su rostro ante los pies, dándole gracias.
Por supuesto que podemos aplicar todo esto y lo que sigue pura y exclusivamente a el acto de agradecimiento, el acto de acción de gracias que debemos a Dios, y todo estaría bien. Pero tenemos que leer un poco más en profundidad. El Evangelio de hoy no es pura y exclusivamente sobre el agradecimiento, sino sobre la fe. Y por eso en la colecta se nos pide, se nos hace pedir un aumento de fe, esperanza y caridad. Toda la liturgia de hoy, todos los textos están saturados de la fe en Jesucristo. ¿Quién obró mejor? ¿Los 9 judíos ateniéndose al cumplimiento material de la legalidad? ¿O bien el samaritano dando el primer lugar en su corazón a la glorificación de Dios en espíritu y en verdad, y al agradecimiento debido a su divino bienhechor? ¿Los 9 o este único samaritano? ¿Quién obró mejor? La respuesta del Salvador dio la razón al samaritano. Por todos los indicios, parece ser que la curación de los leprosos se efectuó poco después de emprendido el camino, cuando por lo tanto estaban más cerca de Jesús que de Jerusalén. Estaban en Samaria, los manda a Jerusalén, en el camino se curan y vuelve y lo encuentra a Jesús todavía a la puerta de la aldea. Se ve que mucho tiempo no había pasado, por lo tanto hasta físicamente estaban más cerca de Jesús que de Jerusalén. Hubiese sido fácil, si se tratase pura y exclusivamente del agradecimiento, volver los 9, agradecer y después ir a Jerusalén para cumplir con la ley. Acá hay algo más que el agradecimiento. Acá está que la ley ya no importa. Lo que importa es el descendiente de Abraham, a aquel en quien fueron hechas las promesas, el Redentor, la redención, la verdadera fe. En ella está la salvación. Por lo menos estaban todavía muy lejos de Jerusalén. Y consiguientemente podrían muy bien haber regresado, dar las gracias, sin contravenir en lo más mínimo ni la prescripción de la ley, ni el mandato de Jesús. Porque cuando Jesús pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Cualquiera de los presentes le hubiese dicho, pero Señor, ¿cómo dónde están? ¿Dónde tú los has mandado? Están cumpliendo con tu mandato. Si tú lo has mandado a Jerusalén, ¿cómo les reprochas? Porque aquí hay alguien más grande que la ley. Por eso los reprocho. Y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso no queda en algo puramente de agradecimiento. Con razón entonces Jesús mostró extrañeza por la falta de los 9 judíos y preguntó al samaritano, ¿por ventura no fueron sanados, no fueron purificados los 10? Pues los otros 9, ¿dónde están? Pues están con la ley, con Moisés, con la religión corrompida por los escribas y fariseos. Ah, pero eso no lo dice el Evangelio. Y usemos la cabeza. Eso está implícito. Nada respondió el samaritano al reclamo y a la lamentación de Jesús, puesto que no podía alegar absolutamente nada en favor de sus compañeros. Y por otra parte, no era necesario culpar a los que con su mismo proceder ya se declaraban censurados. Por eso el Salvador, sin aguardar respuesta, exclamó, no se ha hallado quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y volviéndose al samaritano, postrado aún todavía a los pies, le dijo amorosamente, levántate, vete en paz, porque tu fe te ha salvado. Y una vez más vemos que se trataba de la fe. La fe que mostraste a mi palabra te ha curado de la lepra del cuerpo, y la fe mayor con la que has vuelto para glorificar a Dios y darle gracias te ha librado de la lepra más repugnante, la del espíritu. Esta fe te ha hecho reconocer en mí
al Hijo de David, el Mesías prometido. Tu fe te ha salvado. Y es ahí entonces donde tenemos con la Iglesia que pedir un aumento de fe en el día de hoy. No desperdiciemos la hermosa lección de fe y de gratitud que nos da este samaritano para con nuestro divino Salvador. Pero levantemos nuestro espíritu a considerar la verdad de orden superior que brilla en este hecho. Una misma calamidad juntó en uno a judíos y gentiles, unos y otros desfigurados por la lepra del pecado. Unos y otros también se hallaron frente al Salvador, que venía a librarlos a todos de la lepra. ¿Y qué hicieron ellos? Los judíos buscaron su remedio en la ley, esto es, en las observancias mecánicas de una legalidad mal entendida. Y entre su ley y el Salvador, desecharon al Salvador, divinizaron su ley, y por eso perecieron. Y así están, hasta que se conviertan. En cambio, la gentilidad, representada en el samaritano, reconociendo su propia impotencia, puso toda su fe, toda su esperanza en Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso alcanzó la salud y la vida eterna. Nosotros hemos de poner toda nuestra esperanza en el divino Salvador. Y por lo tanto el Evangelio nos presenta un contraste. Por una parte, un cuadro de luz, Cristo que salva, que purifica, que perdona, Jesús que va anunciando la verdad, derramando sus beneficios y subiendo por última vez a Jerusalén para ofrecerse en sacrificio. Y por otro lado, un cuadro triste de 10 hombres llagados que le suplican que los cure de la horrible lepra que corroía sus cuerpos. Imagen viva de esta sociedad llagada que debe buscar el remedio supremo en el médico divino, el único que puede curar sus llagas. La sociedad moderna padece angustias de muerte. De todas partes surge un clamor incesante. Los pueblos gimen, buscan quien los libre de sus males. Corroído su organismo político, su organismo social por la honda crisis, por los conflictos de toda especie, por el desorden, la anarquía, esa sociedad busca quien la cure de sus males. Que vengan los políticos, los sociólogos, que exhiben programas de salvación siempre ineficaces, siempre utópicos, siempre insuficientes. El mal avanza, todo está trastornado, todo hierve en frenesí de agitaciones. Peor aún, la misma sociedad que gozó de los beneficios de Dios, de los bienes del Evangelio, se muestra ingrata contra Jesucristo y contra su Iglesia. No solo no agradece los beneficios, sino que se sirve de ellos para ofender al bienhechor. Peor todavía, no solamente no agradece, abusa, mal utiliza esos beneficios para ofender a Dios. Y todos los bienes de que goza el hombre los considera que son frutos de su esfuerzo, de su industria, de su genio. Esta civilización pregona que el respeto, la fraternidad, la justicia, la conmiseración por los dolores son conquistas del progreso, olvidando que todas esas virtudes, todos esos beneficios son frutos del Evangelio. Y que sobre un mundo de oprobios, de tiranías, de egoísmos, el Evangelio levantó el soberano edificio de la cristiandad, del cristianismo. Ejemplo, sobra, tenemos aquí a la mano lo que pasa estos días en nuestro país con la cuestión de los indígenas. Utilizan el castellano, la lengua de la madre patria, para vilipendiar a España. ¿Por qué no hablan en su lengua? Utilizan
computadoras, heladeras, que por supuesto no son fruto del Evangelio, pero si no hubiese venido el Evangelio, seguirían todavía con taparrabos o sin rabos. Ejemplos nomás de lo que hizo la Iglesia y lo que hoy por hoy los hombres de Iglesia, apañando a estos indígenas, desagradecen a Dios y dejan de adorar a Dios, y así van a terminar igual que ellos, volviendo a los ídolos, si es que ya no están idolatrando. Muchos de sus actuales enemigos de la Iglesia fueron al principio sus hijos, formados en el regazo de la Iglesia. La historia nos lo muestra. Arrio, Nestorio, Lutero, Voltaire llevan en su frente el estigma vil de Judas, que personifica la ingratitud. Ingratos son también los que se dejan seducir por ellos, los que insultan y blasfeman contra lo más sagrado y lo más santo. Pero mientras quede uno solo, aunque sea un pobre samaritano, que tenga corazón generoso para agradecer, que tenga labios para formular ese agradecimiento, quedará estigmatizada la conducta de los 9 ingratos. Y si buscamos la causa profunda de los males que afectan a la sociedad, la encontramos en que nuestra época moderna y ya posmoderna ha perdido todo ideal sobrenatural y profesa que el hombre no tiene otro fin que vivir gozando aquí en la tierra. Sin fe, sin esperanza, el hombre quiere saciar aquí todos sus anhelos. Y de esa negación de los ideales del espíritu surge la lucha entre los hombres. Lucha por disfrutar de la vida, por obtener la mejor parte en el banquete de la riqueza aquí sobre la tierra. La paz, el sosiego, el disfrute común de los beneficios, las dulzuras del hogar, la obediencia a la autoridad, todo cae por suelo. Se desencadena la anarquía, el desorden, la autoridad es reemplazada por la demagogia politiquera, el derecho por el hecho y toda organización se desmorona. Y la razón radica en que no se puede fundar el orden social sobre conflictos permanentes, sobre atentados y luchas constantes de unos contra otros. Pero vienen los pseudosabios con sus sistemas, hablan de la moral natural o independiente, de la dignidad de los hombres y quieren con buenas palabras curar los hondos males sociales. Y la moral independiente de Dios y dependiente del hombre ha consumado las mayores iniquidades. Se violaron todas las leyes morales, todos los principios de justicia, la honradez, la dignidad, sin un tribunal ante quien deba comparecer y que los intime a la justicia, son ficciones. Como es ficción el derecho independiente, que se traduce en la práctica por guerras, tiranías, usurpaciones. Nunca, jamás se ha hablado tanto de paz, de armonía, de justicia y de derecho como en nuestra época. Y nunca hemos presenciado más injusticias, más conflictos internacionales y más desórdenes sociales. San Pío X, cuya fiesta conmemoramos hoy, este domingo, lo ha resumido muy bien en su primera encíclica. Quien ignora efectivamente que la sociedad actual, más que en otras épocas anteriores, está afligida por un íntimo y gravísimo mal que, agravándose por días, la devora hasta la raíz y la lleva a la muerte. Esto está escrito hace 114 años. ¿Qué diría San Pío X hoy? ¿Comprendéis cuál es el mal? La defección y la separación de Dios. Nada más unido a la muerte que esto, según lo dicho por el profeta, pues he aquí que queréis que quienes se alejan de mí perecerán. Este funesto ataque que ahora en todo el mundo se promueve y se fomenta contra Dios, puesto que verdaderamente contra su autor se han amotinado las gentes y traman las naciones planos
planes vanos, parece que de todas partes se eleva la voz de quienes atacan a Dios. Apártate de nosotros. Así se expresaba San Pío X para mostrar el mal de la sociedad. Y seguía. Por eso, en la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres, ni en público ni en privado. Aún más, se lucha con denonado esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones para arrancar de raíz incluso el mismo recuerdo y noción de Dios. Los vemos en los planes de la susodicha educación, que es perversión. Y seguía San Pío X. Es indudable que quien considere todo esto tendrá que admitir de plano que esta perversión de las almas es como una muestra, como el prólogo de los males que debemos esperar en el fin de los tiempos. Patrono de la fraternidad San Pío X, hablando del fin de los tiempos, hace 114 años. ¿Por qué no cambian de patrono? Es indudable que quien considere todo esto tendrá que admitir de plano que esta perversión de las almas es como una muestra, como el prólogo de los males que debemos esperar en el fin de los tiempos, o incluso pensará que ya habita en este mundo el hijo de la perdición de quien habla el apóstol. Primera encíclica del último papa canonizado. Y seguía. En verdad, con semejante osadía, con este desafuero de la virtud de la religión, se cuartea por doquier la piedad, los documentos de la fe revelada son impugnados y se pretende directa y obstinadamente apartar, destruir cualquier relación que medie entre Dios y el hombre. Por el contrario, esta es la señal propia del anticristo según el mismo apóstol. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios, hasta tal punto que, aunque no es capaz de borrar dentro de sí la noción que de Dios tiene, tras el rechazo de su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo, para que todos lo adoren. Se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Antes de ayer leía una nota que me mandaron, donde decía exactamente esto, pero no como tomado de San Pío X, sino de su propia reflexión. Repito, por el contrario, esta es la señal propia del anticristo, según el mismo apóstol. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios, hasta tal punto que, aunque no es capaz de borrar dentro de sí la noción que de Dios tiene, tras el rechazo de su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible, como si fuera su templo, para que todos lo adoren. Se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Y efectivamente, seguía San Pío X, nadie en su sano juicio puede dudar de cuál es la batalla que está librando la humanidad contra Dios.
se permite ciertamente el hombre, en abuso de su libertad, violar el derecho y el poder del Creador. Y sin embargo, la victoria siempre está de la parte de Dios. Incluso tanto más inminente es la derrota, cuanto con mayor osadía se alza el hombre esperando el triunfo. La vuelta de todas las naciones del mundo a la majestad y al imperio de Dios nunca se producirá, sean cuales fueren nuestros esfuerzos, si no es por Jesús el Cristo. Pues advierte el apóstol, nadie puede poner otro fundamento fuera del que está ya puesto, que es Cristo Jesús. Ese párrafo tendrían que enseñárselos y obligarlos a los seminaristas a que lo aprendiesen de memoria y a que lo recitasen todos los días en la acción de gracias después de comulgar. La vuelta de todas las naciones del mundo a la majestad y al imperio de Dios nunca se producirá, sean cuales fuesen nuestros esfuerzos, si no es por Jesús el Cristo. Pues advierte el apóstol, nadie puede poner otro fundamento fuera del que está ya puesto, que es Cristo Jesús. Y después de haberles enseñado y obligado a que aprendan de memoria, tendrían que obligarles a que usen su cabecita y, utilizando la materia de lógica, saquen las conclusiones. Porque si antes de la venida del anticristo todas las naciones regresasen a la majestad del imperio de Dios a través de Jesucristo, porque no puede haber otro medio, dice San Pío X, y reinase Jesucristo y fuese puesto el único fundamento, cuando llegase el anticristo va a patear todo ese edificio. Y por lo tanto el anticristo le estaría ganando a Cristo, que exigiría que vuelva de vuelta. ¿No se dan cuenta que Jesucristo va a llevar a cabo esto que ya decía el apóstol y que ratifica San Pío X con su segunda venida? Después del reinado del anticristo. La vuelta de todas las naciones del mundo a la majestad y al imperio de Dios nunca se producirá, sean cuales fuesen nuestros esfuerzos, si no es por Jesús el Cristo. Pues advierte el apóstol, nadie puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y seguía San Pío X. Evidentemente es el mismo a quien el Padre santificó y envió al mundo. El esplendor del Padre y la imagen de su sustancia, Dios verdadero y verdadero hombre, sin el cual nadie podría conocer a Dios como se debe, pues nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo hemos dicho el domingo pasado. De lo cual se concluye que instaurar todas las cosas en Cristo y hacer que los hombres vuelvan a someterse a Dios es la misma cosa. Así pues, es ahí a donde conviene dirigir nuestros cuidados para someter el género humano al poder de Cristo. Y una vez más, esa frase de San Pío X la interpretan como se les ocurre a ellos, y no como San Pío X lo dice claramente en su encíclica. Hasta ahí las palabras del Santo Pontífice. En vano el hombre quiere levantar el edificio del porvenir sin la piedra angular que es Cristo Jesús. La anarquía que reina, las llagas sociales son frutos del materialismo, de la ausencia del espíritu cristiano, de la falta de valores morales que son el fundamento de la grandeza de los pueblos. Y esta sociedad no se curará de sus llagas, sino cuando levante su voz como los leprosos del Evangelio y clame: Jesús, Maestro, Jesús, Preceptor, miserere nostri. Solo ahí se curará. Es la única esperanza, es el único remedio, es el único faro que brilla en medio de la tempestad. El Evangelio nos ofrece su doctrina que tiene luces para todos los problemas, remedio para todas las llagas. Y esa doctrina penetra en las raíces mismas del hombre, en las raíces mismas de la sociedad,
calma las pasiones, ahoga los instintos de rebeldía, enseña la paz, predica la fraternidad, manda la justicia, dicta la obediencia, armoniza las clases, restablece el derecho y da como fruto el orden y la paz. Basta recordar algunos puntos para darse cuenta de la enorme influencia social que tuvo la doctrina del Evangelio. Con sus dogmas, con sus consejos, con sus preceptos, fue la base más sólida del edificio social que descansó sobre 4 pilares graníticos: religión, autoridad, propiedad y familia. El Evangelio nos enseñó que el justo aprecio que debemos hacer de los bienes de la tierra, y predicó la abnegación, enalteció la justicia, ensalzó, recomendó la caridad, que es la plenitud de la ley. El Evangelio proscribió las grandes injusticias sociales. A las 3 concupiscencias humanas, soberbia, sensualidad, avaricia, origen del malestar individual y social, opuso las virtudes: humildad, castidad, pobreza. Restauró la verdadera noción de libertad, de igualdad y de fraternidad entre los hombres. Restauró al hombre interior, purificó los corazones, condenó la avaricia y el amor desordenado por las riquezas, condenó la lujuria y los vicios y dio normas hermosas de concordia y de amor con los prójimos. El Evangelio, pues, tiene todos los medios para curar las llagas de esta sociedad, que debe postrarse a los pies de Jesucristo y exclamar como los leprosos del Evangelio: Iesu preceptor miserere nostri. Entonces, y solo entonces, podrá escuchar nuevamente la consoladora palabra divina: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.